Y dice el versículo 17, porque ha llegado el gran día de su ira. Y viene una pregunta, ¿y quién podrá estar en pie? Mira lo interesante, estamos viviendo en lo último de la historia de este mundo. El tiempo del fin se inició hace muchos años atrás. Va a venir el Señor y hay una pregunta, para ese día, ¿quién podrá estar en pie? Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo el que estaré de pie? ¿Cómo puedo yo saber eso? Y hay algo interesante y quiero llevarlos al libro de Ezequiel. Y voy a invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Ezequiel capítulo 14. El profeta Ezequiel nos da una respuesta interesante que es bueno que nosotros la analicemos bien en esta tarde. Ezequiel capítulo 14. Y también vamos a leer a partir del versículo 12. Dice de la siguiente manera, recibí palabra de Jehová que dijo, hijo de Adán, si un país pecara contra mí rebelándose pérfidamente, y yo extendiera mi mano sobre él, si yo le quebrantara el sustento del pan, le enviare hambre, talare hombres y bestias, y estuviesen en medio de él estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia solo librarían su vida, dice el Señor Jehová. ¿Quiénes se van a salvar, hermanos? ¿Quiénes van a estar de pie para la venida del Señor Jesús según el profeta Ezequiel? Solo tres varones, Noé, Daniel y Job. La pregunta es, ¿y nosotros? Y sigue diciendo, versículo 15, y si yo enviare malas bestias a ese país y quedare sin gente, desolado, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de él, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos librarían, ellos solo serían libres y el país quedaría desolado. Así que Ezequiel nos está diciendo a nosotros que los únicos que se salvarían serían Noé, Daniel y Job. Pero Apocalipsis me dice a mí que el número de los redimidos no se podía contar. Así que la palabra de Dios quiere darnos un mensaje a través del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel lo que quiere decirnos es que los únicos que van a estar en pie para la venida del Señor Jesús tienen que tener tres características. La primera nos la da Noé, la segunda Daniel y la tercera Moisés. O las tres características de los que menciona aquí el profeta Ezequiel. Analicemos esas características porque es importante conocerlas. ¿Qué me enseña a mí el primero que menciona el profeta Ezequiel? Noé. Y para poder estudiar a Noé, pues vamos a buscarlo en la Biblia. Y yo quiero invitarles a buscar el libro del Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12. Y mire lo que nos dice. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Así dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, por eso la destruiré con la tierra. Hay algo interesante que la Biblia nos menciona acerca de Noé. En primer lugar, dice la Biblia que la tierra estaba corrompida y que todo designio de los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente al mal, dice el versículo 5. Pero el versículo 9, encontramos algo interesante con respecto a Noé. Y dice la Biblia que Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Analicemos algo interesante. ¿Cómo se encontraba la tierra? Estaba corrompida. Todos los pensamientos, los designios de los pensamientos eran de continuo solamente al mal. Solo pensaban lo malo. La tierra se corrompió de tal manera que el pecado llegó hasta que Dios dijo, le pesó haber hecho al hombre por su pecado. La tierra estaba, hermanos, para ser destruida y Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra con un diluvio. No merecen más.
Pero en medio de esa generación corrompida, en medio de esa generación con tantos problemas, había un varón que se mantuvo justo y que caminó con Dios, Noé. Así que Noé es un ejemplo para nosotros, hermanos, y a la vez no tenemos la excusa ante Dios para decirle, Señor, es que donde yo vivo hay mucha maldad. Porque Dios nos va a decir, Noé vivió en un mundo peor y sin embargo se mantuvo ¿qué? Fiel, justo ante los ojos de Dios. Así que yo puedo vivir aferrado de Dios y bien con Dios, no importa cómo se encuentra el mundo. En segundo lugar, Dios le dijo a Noé, vas a construir un arca. Y vas a predicar que todo el que quiera arrepentirse y entrar al arca va a ser salvo. 120 años le dio de gracia. Y cuando usted empieza a leer ese capítulo 6 del libro del Génesis, va a encontrar que Dios le dice a Noé cómo debe de hacer el arca. Todos los preparativos que debe realizar. Pero no va a encontrar un texto allí en ese capítulo donde Dios le diga a Noé, Noé, en tal parte vas a encontrar una mina de oro para que pagues la construcción del arca, para que pagues todo lo que necesitas hacer. Noé, vas a tener tanto dinero para hacer esto. Nada de eso. Noé invirtió en el arca todo lo que él tenía. Además de eso, usted no va a encontrar en ese capítulo un versículo que diga que Noé se puso a cuestionar a Dios y le dijo a Dios, Señor, pero espérese un momentico, ¿qué es un diluvio? Explíqueme eso porque yo voy a empezar a predicar de un diluvio y yo no sé eso qué es. Además, ¿qué es una inundación? Yo nunca he visto eso. Señor, explíqueme eso porque yo no entiendo. No encontramos un versículo de esos. El último versículo del capítulo dice, e hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es fe. Pero esa fe lo hizo ¿qué? Obrar. No se quedó quieto, no le dijo, sí Señor, está bien, yo creo que tú vas a hacer esto. Y se quedó ahí esperando. No, Noé se fue a trabajar, se fue, hizo el arca, se fue a predicar, invirtió en el arca todo lo que tenía. Noé respondió a su fe. Esa fe lo hizo obrar. Ahora hay algo interesante con respecto a la fe. La fe de los hebreos, hermanos, es muy diferente a los griegos que del tiempo, especialmente cuando vivió el Señor Jesús. La fe del hebreo era de la siguiente manera: si Dios dijo, así va a ser. No se ponían a cuestionar nada, ni se ponían a preguntarse, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Nada de eso. Si Dios dijo, se va a cumplir.